Bueno, y aquí estamos, llegamos a el centro, al Zócalo, les damos la bienvenida a través de Todos a Bordo. Hola, hola chiquillos. Bueno, nosotros muy contentos. Bueno, yo soy Jamie Hernández Y Jorge está acompañándoles, Jorge Campos, acompañándoles en este viaje aquí en el centro de México, en esta ocasión tan especial. súper emocionados. Vean qué espectacular las Catrinas que tenemos aquí enfrente de nosotros. Claro, y es que hoy hay un evento buenísimo, se está celebrando, bueno, el Día de Muertos, en época del Día de Muertos, ya casi hay un desfile que también le vamos a traer a ustedes para que sepan lo que es el desfile de Día de Muertos aquí Y el en México. concierto. Y un conciertazo, o sea, ahí ven ustedes todo montado para el concierto que se va a llevar a cabo dentro de muy pocas horas. Vean qué chiva como visten las Catrinas. Sí, de hecho, cada Catrina de estas pues representa un traje típico de una de las regiones de México. Y son súper altas, vean. Son grandísimas, vean el tamaño, vean las otras personas que están ahí cerquita, que son bastante bajitas. Y ya estamos aquí exactamente en lo que son los famosos altares, de este altar mayor, que es una colección de altares que representan diferentes zonas. Vea, este es de Pedro Infante y Lola Beltrán. Allá en el sector de Sinaloa, donde ellos eran oriundos, pues también están entre los homenajeados, por supuesto con las famosas flores de cempasúchil. No pueden faltar, obviamente, las cempasúchil, las velas. La comidita. La comida, eso me imagino que son como unos vasos ahí con agua para que lleguen y... Claro, el agua es fundamental para ellos, es parte. Ya vamos a contarles un poquito de lo que están en estos altares. Ahí está el de Guanajuato, que las momias no faltan. Qué vacilón, sí, ¿verdad? Qué lindo, sí. Bueno, y seguimos avanzando. Hay diferentes regiones, diferentes zonas. Ahí está Coahuila, que también está representada. Todos los estados de México están representados aquí en este mega altar que se hizo, gigantesco, ¿verdad? Aquí ando yo grabando. ¿Verdad? No, y comentarles que sí, Jamie hablaba del agua, sí, es que toda la tradición dice que hay que ponerle ciertas cositas ahí, Vea, por ejemplo, ahí está el agua también. el agua y la cervecita para este señor, ¿verdad? Que parece que le gustaba. Porque es que llegan con sed. Sí, entonces, Es lo que cuenta la tradición, ¿verdad? Igual, otras cosas que aparecen, por supuesto, las flores de cempasúchil, que ya dijimos, tienen todo un significado. Que es para el Guiar. camino, exactamente. Para guiarlos, o sea, uno hace el caminito con las flores de cempasúchil, entonces ellos pasan por ahí. Sí, es que dicen que representan la luz del sol, que va a guiar ese camino para que pues los difuntos que vienen a visitar a sus familiares en estas épocas, pues que vengan y no se pierdan en el camino. Me imagino que es como brillante, ¿verdad? Sí. Ajá, ese camino, ¿verdad? También, bueno, el agua que ya mencionaste, que tiene que ver directamente con pues apaciguar la sed de este gran camino, pero también se pone en los altares sal. La sal para que perduren los muertos, algo así. Sí, pues la sal para que no se descomponga. Y también dicen que la sal representa pureza. Ah, también, sí. Claro, ahí como vemos, vean ahí. Y vamos. Ahí vamos. Y cada altar tiene pues elementos representativos de la región. Sí, porque son muy diferentes todos. Son bastante diferentes, pero realmente aquí se aprecia la cultura en su máximo esplendor, ¿verdad? Ese es como yo, me tiene que poner coca, vea. Ahí se ven las gaseosas, por supuesto. Sí, obvio. ¿Verdad? No, y por supuesto, otra cosa que no falta son las candelas, las velas, que también están ahí pues presentes también para crear esa iluminación, ¿verdad? Que no puede faltar. Y ponen la comida que más le gustaba a la persona, los difuntos en vida, pues ahí se la ponen para que sigan aprovechando. Vea qué chiva, así me quiero vestir yo. Ya que lindo, sí, claro, ¿no? Y las tradicionales, ¿verdad? Que en este momento, pues muchas personas andan vestidas, andan pintadas, andan disfrazadas, con temas alegóricos al Día de Muertos. Las famosas Catrinas, ¿verdad? No pueden faltar, obviamente. ¿Verdad? El pan de muerto también. El pan de muerto, no puede que faltar. es toda la tradición, y también aquí como que las Vea, y panaderías. ustedes ven ahí, perdón, que Sí, le no atravesaron hay el caballo. problema. Ustedes ven ahí las abejas y es porque es real la comida. Exactamente, sí. No, lo decía que es que en las panaderías hacen concursos, ¿verdad? Como que tratan de sacar cada panadería el mejor pan de muertos que hay. Ahí vemos de Baja California también, ¿verdad? Vean ustedes ahí todo esto, qué bonito. El arroz, es arroz, ¿verdad? Sí, arroz. Sí, arroz. Ven, ahí está las calaveritas, como dicen, ¿verdad? Que también son muy tradicionales en esta época. Vean qué bonito, la forma en que fue decorado esto de Michoacán. Otra región lindísima de México, pues también está representada en estos altares, ¿verdad? El Día de Muertos. Allá vemos a las famosas Catrinas con sus trajes típicos, ¿verdad? Vea y estas monumentales, ¿verdad? Vean el espectacular. tamaño que tienen, sí, lindas.
Lindas, lindas. Aquí estamos en el Zócalo. Ahí está el Palacio de Gobierno y también está, por supuesto, la Catedral, ¿verdad? De México. Vea esto, qué chiva, venga allá. Ahí vamos a meternos a ver qué pasa. También es tradicional. Sí, 100%. Ahí ¿para qué hacen eso? Eso es, le hacen la desamarración, digo yo, no, la limpia. Es una limpia, sí. Sí, no, para quitar las malas vibras, como Sí. dicen, ¿verdad? Es la limpia. Sí, y hay algo muy interesante, ¿verdad? Que cada una de las personas que están haciendo fila ahí colabora con algo, con estos señores. Y le lleva la rama. Y le lleva su ramita, sí, su ramita se va llevando y la rama, una vez que se utilizó, se desecha. Vean que ahí las Sí. tiran a un ladito. Utilizan diferentes. Sí, cada quien anda su propia ramita, ¿verdad? Bueno, aquí vemos más decorados bonitos, dependiendo de las diferentes regiones y incluso los productos que de la existen en esa región. ¿verdad? Ujú. Bueno, Muy lindo. es lindo. Vamos a estar informando mucho más de lo que es esta linda tradición en muchos lugares de México. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal para que pues reciban esta información. Que le dé clip y para que se active la campanita, ¿verdad? Para que cuando se suban videos a YouTube, ustedes sean los primeros en verlo, ¿verdad? Y que nos apoyen para seguir y pues yendo a otras partes del mundo para que informarles a ustedes, ¿verdad? De precios, de comida, de todo así como hacemos nosotros. Gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quédense con el canal, sigan viendo porque tenemos muchos videos de muchas regiones, de muchos lugares, de muchas cosas interesantes. Esperamos que sean interesantes para ustedes, para que los disfruten y ojalá que de verdad nos apoyen con esa suscripción. Así es, chiquillos, así nos vemos en el próximo video. Somos Jorge y Jamie de Todos a Bordo. Hasta pronto. Chao. Bounce.